Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, amigas. ¿A dónde? A la bibliailustrada.com.ar, la que dice bienvenidos. Esa es la nuestra. Queremos agradecer con Aldo, mi hermano, Aldo Andino. Yo soy Marcos Andino. Ya sabemos todo eso, ¿no? Sus más de 300, lo tengo escrito para no equivocarme, más de sus 330.000 visitas hasta el momento. ¿Y desde cuándo esto? Desde el 13 de marzo del 2012. Ustedes no dejaron de visitarnos. Es más, diariamente entran 75 seguidores. O sea, por día entran 75 personas a esta página. Muy bien, felicitaciones por eso. Por eso queremos mejorar lo que estamos haciendo para que usted disfrute mejor las cosas espirituales. ¿Me entiende? Recuerdo que la fecha en que inauguramos este espacio, precisamente, tuvimos que dar una conferencia especial en la ciudad de Necochea. Necochea, costa atlántica argentina, para aquellos que no son argentinos, ¿no? Y para todas las ciudades aledañas como Mar del Plata, que seguramente esa sí la conoce, o Miramar, o Tres Arroyos, y otras más que no vienen al caso ahora. El tema era, en ese momento, 2012, refutar las profecías mayas, famosas profecías mayas, como las profecías de Nostradamus, famosas profecías de Nostradamus, las cuales apuntaban a que en el 2012 se iniciaba el Apocalipsis o el Gran Apocalipsis, como usted quiera llamarlo. Como ven, no ocurrió. El fin del mundo no ocurrió en el 2012. Y desde allí, desde ese año, que estamos predicando la verdad para que usted sepa cuál es la verdad bíblica. Esa verdad nos dice, sí, que estamos en el tiempo del fin, en el tiempo del anticristo, tema que Dios mediante se podría estar dando en breve. Eso lo vamos a ver. Pero para hoy tenemos un tema muy interesante en relación con la Virgen María. Esto como introducción. Vamos a leer ahora Mateo 1, 18, que es el texto que nos ocupa para este día. ¿Qué dice? Mateo 1, 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, el nacimiento de Jesucristo, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran relaciones, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Porque en realidad hay 7 doctrinas básicas sobre Jesucristo. Y es muy importante que yo entienda cuáles son. ¿Por qué? Porque si no creo en esas 7 doctrinas básicas, es muy posible que yo no sea verdaderamente salvo. Este es el tema del Apocalipsis. Este es el tema previo al anticristo. ¿Cuál es?
que hay muchos que creen que son salvos y no lo son. Por eso es que recalcamos, hay 7 doctrinas básicas. Si yo creo en las 7, por supuesto que soy salvo, por supuesto que soy un hijo de Dios, por supuesto que no me quedo como la parte que tenemos. ¿Qué hago si no me quedo? ¿Qué hago si me quedo? Se llama, ¿no? Una de las divisiones de la página. Posiblemente ahora en estos días escribamos algo también para ahí. ¿Qué hago si me quedo? Pues, ¿usted se quiere quedar para la gran tribulación? Seguramente que no. Entonces escuche primero estas doctrinas básicas, son fundamentales para ser verdaderamente salvo. Primero, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, una sola persona, pero 2 naturalezas adentro, la divina y la humana. Eso significa Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, la concepción virginal en María, que es lo que estamos tratando, lo que vamos a tratar hoy. En María, no de María, en María. Tercero, el Señor ocupó mi lugar. El sacrificio único y suficiente fue de parte del Señor Jesucristo, porque era santo, porque era Dios, era lo único que podía calmar la ira divina del Padre. Por eso yo puedo ser salvo. Si no, no. Cuarta doctrina. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Usted cree en eso? De todo pecado. Hay gente que se atormenta con los pecados del pasado. No tiene mucho problema con los del presente y cree que no los va a cometer en el futuro. Equivocado. Decía un famoso misionero y predicador, don Blas Gaetani. Equivocado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, de todo lo pasado, de todo lo presente y de todo lo futuro. Fundamental esta doctrina, ¿eh? Fundamental. Quinto, su resurrección. La resurrección de Jesucristo es fundamental que yo la crea. Escribió y predicó el apóstol San Pablo, y está en la Biblia, obviamente. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, no sirve para nada lo que usted crea, lo que yo crea, lo que creamos todo el mundo. Si Cristo no resucitó, yo no tengo esperanza. Así que entonces piense, su resurrección me está garantizando mi resurrección, porque algún día, aunque esté muerto, voy a resucitar. Esa es la esperanza de todos los que están bajo tierra, como mis familiares, como sus familiares. El que cree en Cristo, dijo el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque resucitará. Miren, las doctrinas básicas que hay y fundamentales del Señor, ¿eh? Sexto, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Así es como me salvo, así como que me convierto verdaderamente. Me arrepiento con Dios de todos mis pecados y creo que el Señor Jesucristo es mi Salvador personal. Todos estos son temas para tratarlos en forma individual y le puedo asegurar que llevan como 1 hora cada uno, porque yo ya los he dado en otras oportunidades varias veces. Y séptimo, divinidad del Señor Jesucristo, santidad del Señor Jesucristo, y que Él forma parte de la Santísima Trinidad. Si yo no creo en la Santísima Trinidad, que son 3 personas, pero en una sola esencia, en un solo Dios, también es una doctrina que me puede llevar al infierno. Queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas,
Varios son estos temas. Vamos entonces al de hoy. ¿Cuál era? El de hoy. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Resulta ser que en el año 1950, yo esto lo tengo todo acá anotado, en mi propia Biblia, porque son decretos del catolicismo que hay que tenerlos siempre presentes. Fíjense, mediados del siglo XX, yo nací en 1951. Así que estamos en 1950, mediados del siglo XX. O sea, recién en ese momento el catolicismo descubre la pólvora, descubre la penicilina, descubre la luz eléctrica, descubre la bomba atómica. Por favor, llevamos supuestamente 2000 años de cristianismo. ¿Qué fue lo que pasó en 1950? El Papa Pío XII decretó lo siguiente: la Asunción de la Virgen María, justamente el 15 de agosto, por eso tomamos este tema ahora, hace 14 a 15 días, ¿no? El 15 del 8, el 15 de agosto de 1950, decretó la Asunción de la Virgen María. ¿Qué quiere decir esto? Que se fue para arriba, que resucitó. Dice este decreto, pluma y letra de Pío XII, María fue elevada en cuerpo y alma al cielo, o sea, resucitó. Bien. Artículo de fe que debe creerse so pena de eterna condenación. O sea, si no crees en esto que dijo el Papa Pío XII, te vas al infierno. Eso está diciendo el decreto. Ahora, María sí va a resucitar, pero en su momento, cuando todos nosotros resucitemos, cuando mis padres resuciten, mis abuelos resuciten, mis bisabuelos resuciten, y todos aquellos que yo he conocido y usted ha conocido que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, incluyendo a María. Porque María, ahí en San Lucas, búsquenlo si tienen Biblias, capítulo 2, 3, por ahí, en cuanto empieza San Lucas, dice dos cosas muy importantes. Se reconoce pecadora porque pide perdón a Dios por su bajeza es su pecado, su indignidad, y también le pide misericordia a Dios, su Salvador. ¿Quién era el Salvador de María? Su propio Hijo, el Señor Jesús. María necesitaba de un Salvador, como usted, como yo, como cualquiera, como todos, desde Adán hasta el momento, y por todos aquellos que vendrán, necesitaremos de un Salvador. Así que, ¿por qué mezclar la fe y confundir la fe con una doctrina como esta, de que María en 1950 resucitó y que se fue al cielo en cuerpo y alma? ¿Por qué? Porque 100 años antes, otro papa, en 1854 inventó otra cosa. Escuchen bien, Escuchen bien lo que se decretó en 1854. La Inmaculada Concepción de María. La Biblia no habla de la Inmaculada Concepción de María en ningún lado. Y yo tengo todas las Biblias católicas. Es más, tengo
la del 1800. Yo tengo una original de 1862, Nácar Colunga, Biblia católica original, y no dice nada sobre eso. Fue un decreto del Papa Pío IX. Así que pensemos un poquito. ¿Por qué entonces la tenemos que hacer resucitar en 1950? Y porque 100 años antes, ¿qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que dijo la Iglesia Católica? ¿Qué fue lo que dijo el Papa Pío IX? Fue conservada exenta de toda mancha del pecado original. O sea, María no tenía pecado. Claro, si no tenía pecado, obviamente, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Ahora, si yo no tengo pecado, aunque me muera, supuestamente tengo que resucitar, ¿se entiende? La muerte es para los pecadores. Ahora, el problema real que tenía el catolicismo en ese siglo XIX, famoso siglo XIX, es porque comenzó a aparecer la ciencia, y la ciencia decía algo muy interesante, que todo lo que tiene la madre le es transmitido al hijo. ¿Se entiende? Si nosotros actualmente, ¿no?, pudiéramos sacar un ADN del Señor Jesucristo, porque Él no tiene sangre, actualmente tiene carne y huesos, no tiene sangre. Pero si le sacamos un ADN del Señor Jesucristo en la actualidad, vamos hasta el cielo con un médico y lo hacemos, volvemos. Desenterramos a la Virgen María, le sacamos un ADN, ¿qué va a pasar? ¿Son iguales? Obvio, si el Señor es hijo de María. Entonces, ¿cuál es el problema que tenía el catolicismo en 1800? Que, por ejemplo, el rey David dice en el Salmo 51, escrito eso 1000 años antes de Jesucristo, dice lo siguiente: en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo en pecado me concibió mi madre? Entonces, ¿el Señor Jesucristo podría haber sido pecador? No, David está hablando, en pecado me concibió mi madre porque mi concepción, dice David, es obra de mi papá y de mi mamá. Todos nosotros, yo he sido concebido en pecado porque nací de mi papá y de mi mamá. Y mis abuelos también, y mis bisabuelos también, y mis hijos también, y mis nietos también. ¿Por qué hemos sido concebidos en pecado? Porque somos pecadores. Bueno, a la idea del catolicismo se le suma un versículo más muy importante que está en Gálatas 4:4. Es un texto del apóstol San Pablo que dice que el Señor Jesús fue hecho de mujer, hecho de mujer. Cuando Job estaba discutiendo con Dios sobre varias cosas, si tiene Biblia, lea el libro de Job, es muy edificante. Una de las respuestas que le dio Dios a Job fue la siguiente: ¿acaso me podés explicar, vos, Job, hombre, ignorante, pecador? ¿Acaso me podés explicar cómo se forman los huesos en el seno de la mujer embarazada? Job no supo qué decir. Porque no solamente se forman los huesos, se forman los ojos. Todo lo que somos se forma ¿dónde? Dentro de nuestra mamá. Entonces el catolicismo tenía un grave problema. ¿Cómo hacer que Jesucristo sea santo? Porque en realidad esa doctrina es absolutamente bíblica. El Señor Jesucristo fue santo, nació santo, porque tenía que morir santo, porque si no, no salva a nadie. ¿Se entiende? No salva a nadie. Un pecador no puede salvar a un pecador. Solo un santo, solo el santo podía salvarnos a
todos los pecadores. Por eso, como no entendían qué pasaba con estas respuestas modernas para el siglo XIX, descubrimientos modernos para el siglo XIX, entonces inventaron lo mejor. Bueno, obvio. Entonces, para que el Señor Jesucristo no sea pecador, resulta que vamos a hacerla también a María no pecadora, a María santa. Y obvio, si María era santa, no podía permanecer en el sepulcro. Así que 100 años después, en 1950, tuvieron que inventar que también María resucitó. ¿Para qué crear semejante circo? Esto es tan difícil de creer. ¿No es más fácil creer que Dios hizo un milagro? ¿Qué le parece? Es lo mismo que creer en la evolución del hombre o creer que Dios hizo al hombre. ¿Saben la cantidad de complicaciones? Millones de complicaciones. Millones de preguntas sin respuesta que hay si yo creo que el hombre nació de la evolución natural. No se dan idea. Estudienlo un poco. El origen de las especies. Te lo recomiendo, yo lo tengo. En una librería lo van a encontrar. Ahí lo explica todo, pero sin explicación. Es más, el creador del origen de las especies, el creador de la evolución, que recorrió toda la República Argentina tratando de demostrar que esto era posible, se convirtió antes de morir. Consiga el origen de las especies y se va a dar cuenta que es así. Carlos Darwin se llamaba ese sujeto, un médico, un científico, por supuesto, que termina diciendo en sus últimos años, me equivoqué, creo en Dios, creo en el Señor Jesucristo. Esto es lo mismo. Explicar esto es más difícil todavía que explicar el origen de la evolución. ¿No es más sencillo creer que Dios hizo un milagro? Por favor, ¿nos olvidamos acaso de los milagros de cuando Dios rescata a través de la mano de Moisés al pueblo de Israel? Los 10 milagros, que son las 10 plagas allá en Egipto. El milagro del Mar Rojo. Los milagros del desierto. ¿Cómo puede ser que creamos eso y no creamos en el milagro de la concepción virginal en María? Si hablamos de los milagros del Señor Jesucristo, históricamente hablando, el Señor Jesús histórico curó todo tipo de clases, de enfermedades. Qué leproso, qué paralítico, qué ciego, qué mudo. Curó de todo, hasta muertos curó. Cuando él lo llama Lázaro, 4 días de muerto, estaba repodrido, y le dice, Lázaro, ven fuera. Eso lo creemos. ¿Y cómo no creemos en esto? ¿Qué es lo que tenemos que creer? A ver, porque se nos va la hora, ¿no? Tenemos que creer que el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, ¿qué quiere decir desposada? Acá antiguamente en Argentina, estoy hablando, no sé, en el resto del mundo, en Argentina estoy hablando antiguamente, ahora no, pero antiguamente había compromiso y casamiento. Yo me casé, por ejemplo, en 1973, pero me comprometí en 1971. Ahora, en ese lapso de tiempo de 2 años, yo podía romper mi compromiso, pelearme con mi novia, separarme, lo que sea, no había problema, ni con las familias había problema. Ahora, una vez que llegué a 1973 y puse la firma, y mi señora también, ¿qué pasó? Ahí recién fue un matrimonio legal, con todos los artículos que sabemos tiene que ver
con un casamiento legal. Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, porque el registro civil se inventa por los romanos en el siglo I, pero ellos vienen de Abraham, ¿se entiende? Así que entonces ellos tenían otra ley, el compromiso era tan legal como el casamiento. En este lapso de tiempo es cuando entonces, aunque todavía José no había tenido relaciones con María, porque la habría de tener recién cuando se casaran, romper ese compromiso era tan legal y tan problemático como si estuviera casado. Por eso es que cuando María le dice a José que estaba embarazada, que iba a tener un hijo, y que eso era obra del Espíritu Santo, se imaginan entonces los problemas que tuvo José. Dice acá, lean, San Mateo capítulo 1, quiso dejarla secretamente, era un caballero, porque si no, si él la hubiera denunciado, la tenían que haber matado a pedradas. Eso decía la ley de Moisés, y él no quería eso porque la amaba realmente. Entonces justo cuando iba a desaparecer, se iba a ir para otro lado, vino un ángel y le habló a la noche en sueño y le dijo, mira, no temas en aceptar a María, tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que ella está embarazada, sí, pero eso fue concepción del Espíritu Santo de Dios. No te engañó, José. No te engañó. Esa es obra, fue el mayor milagro de todos los milagros que hizo Dios en la historia de la humanidad. Y José lo creyó. Primero lo creyó María. Para María ya fue un problemazo eso, ¿no? ¿O no? Después lo creyó José. Y por eso dice el último versículo del capítulo 1 de San Mateo. Y no la conoció, después que aceptó todo, ¿no? Y no la conoció hasta que parió. En Biblia antigua, ¿no? Si no sería hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús, que significa Salvador, Salvador del mundo, Salvador tuyo, Salvador mío. Ahí recién la conoció, ahí recién fueron un matrimonio normal, común y corriente, pero tuvieron que creer por fe eso, ¿eh? Pero luego que nació el Señor Jesucristo, santo, sin mancha, en ningún sentido, Hijo de Dios, concebido hasta mágicamente, diríamos, espiritualmente, poderosamente, por un milagro del Espíritu Santo, después que nació el Señor Jesús allá en Belén de Judea, José y María fueron un matrimonio normal, común y corriente, y tuvieron más hijos. El Señor Jesús tenía hermanos y hermanas. 2 hermanos del Señor Jesucristo escribieron las Sagradas Escrituras, y no pregúntenle al historiador Josefo, búsquenlo en Google, judío, Josefo, pero historiador del siglo I, el cual habla perfectamente bien de estas cosas y de muchas más cosas, interesantes y profundas, porque Santiago, el que aparece después del libro de los Hebreos, que escribió Santiago, fue el primer pastor de la iglesia en Jerusalén y fue hermano del Señor Jesucristo, hermano menor del Señor Jesucristo. Y Judas, no Judas Iscariote, Judas, el que escribió la corta carta antes de que empiece el Apocalipsis, fue otro de los hermanos menores del Señor Jesucristo. Fue un matrimonio normal, común y corriente. Por eso la idea acá no es adorar a la Virgen. Será bienaventurada miles de millones de veces todos los días y por todas las edades y hasta el fin del mundo. Por supuesto que sí, porque fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero María necesitó de un Salvador como usted, como yo. María murió como vamos a morir usted y yo. Y María va a resucitar como vamos a resucitar
usted y yo. Qué importante creer en esto. Esto es doctrina pura, doctrina básica, fundamental para que yo sea salvo, que tenga bien en claro una de las 7 doctrinas básicas para ser salvo. Una de ellas es esta, la concepción virginal del Señor Jesucristo en María. No de María. María nació de papá y de mamá pecadores y ella fue pecadora como todo, como era José, como era cualquiera, como fueron los apóstoles. Las veces que pidieron perdón los apóstoles, si no lea los evangelios. Está bien, se escribe San Fulano, San Sutano, ellos fueron pecadores. San Pablo, el apóstol San Pablo, cuando el apóstol San Pablo dijo una vez, y lo escribe, y está acá por escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, yo soy el peor de los pecadores, soy el más grande de los pecadores, porque perseguía a la iglesia de Dios. Querido, querida, tú y yo necesitamos de un Salvador, y el único nuestro suficiente Salvador es el Señor Jesucristo. No hay ningún otro nombre, y eso excluye a María, dado a los hombres debajo del cielo, en el que podamos ser salvos solamente en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor les bendiga. Posiblemente estaremos entonces hablando en la próxima algo del anticristo, que hay muchas señales mucho más evidentes que hace bastante tiempo, y en qué hago si me quedo estaremos escribiendo próximamente en esta semana a lo mejor, para que haya un documento más importante, decisivo para aquellos que, creyendo que no se iban a quedar, se quedan y tienen que aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. El tiempo está cerca, no se olviden. Aprovechamos este espacio para decirles que también tenemos un programa en YouTube, Mensajes Breves, Pastor Marcos Andino, porque esto sale todas las semanas, por YouTube, Mensajes Breves, Pastor Marcos Andino. Ahora va a salir la edición número 256, es semanal. ¿Por qué le mandamos mensajes breves? La llamamos así, porque no sobrepasa los 15 minutos. Entonces ahí tenemos que ser muy reducidos, muy concretos. Pero si les interesa, además de la Biblia Ilustrada, .com.ar, la que dice bienvenidos, esa es la nuestra, puede ir también a YouTube, Mensajes Breves, Pastor Marcos Andino, edición siguiente, número 256. El Señor nos bendiga absolutamente a todos los que trabajamos y colaboramos en esto, y especialmente a usted. No se olvide, si le hizo bien, divúlguelo, invite a otros a que entren a la Biblia Ilustrada para que se encuentren con estos mensajes. Es necesario y es urgente, porque Satanás sabe, dice el Apocalipsis, que le queda poco tiempo. El Señor nos bendiga a todos. Chao.